Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias también por la invitación. Es un placer estar aquí y espero que el placer sea también vuestro después de la conferencia. Bueno, voy a hablar entonces de lingüística popular y codificación del español. En los adagios de Erasmo de Rotterdam se encuentra un refrán que viene muy a propósito en el contexto de esta conferencia. Ese refrán reza así: úlulas, Atenas, portas, es decir, llevas lechuzas a Atenas. No parece que la traducción renacentista sea un refrán muy usual en español, pero sí lo son: llevas leña al monte o arena a la playa. Con el Quijote podrían preguntarme qué necedades vas, Sancho, ensartando, que va de lo que tratamos a los refranes que enhilas. La respuesta es obvia. Roza la impertinencia venir desde Alemania a Salamanca para hablarles de lingüística popular y codificación del español. Efectivamente, todo lo que voy a desarrollar a ese respecto se inscribe en una reflexión sobre la norma cuyo origen está en las enseñanzas que recibí en las aulas salmantinas hace un poco más de un cuarto de siglo. En julio del 89 asistí a un curso monográfico sobre hablar bien, hablar mal, el español frente a la norma, cuyos conferenciantes eran los académicos Manuel Alvar y Gregorio Salvador, los catedráticos Eugenio de Bustos y Antonio Llorente, y un joven profesor aquí presente, Julio Borrego. En aquel momento estaba yo preparando en Madrid mi tesis de habilitación sobre cultura idiomática española y vine a Salamanca para profundizar las bases teóricas de mis investigaciones. De esa segunda estancia aquí he retenido sobre todo dos cosas. Por una parte, mi entrevista con Manuel Alvar, entonces director de la Academia, sobre el papel normativo de esta. Y por otra parte, la conferencia de Julio Borrego sobre actitudes y prejuicios lingüísticos, conferencia que se publicó más tarde con el subtítulo explicativo La norma interna del hablante en los estudios filológicos en homenaje a Eugenio de Bustos. El enfoque que era el mío se basaba, entre otras cosas, en el concepto de la Volkslinguistik, es decir, de la lingüística popular, término calcado del inglés folk linguistics, y que el indoeuropeísta Henry M. Hoenigswald había acuñado en los años 60 con referencia a la conocida folk etymology, traducción a su vez del alemán Volksetymologie o etimología popular. La Proposal for the Study of Folk Linguistics, la propuesta para el estudio de la lingüística popular de Hoenigswald, se publicó en las actas de lo que tal vez fuese el primer congreso importante de la sociolingüística naciente. La idea de que los conceptos lingüísticos de los no especialistas, de los legos en lingüística, merecen atención y análisis por ser un hecho social que influye de una manera u otra en la conducta lingüística de los hablantes, se oponía diametralmente a la teoría del estructuralismo entonces aún reinante. Su representante más destacado, Leonardo Bloomfield, había descalificado esas ideas en el más puro estilo behaviorista de Secondary and Tertiary Responses to Language, sin interés alguno para el análisis científico de la lengua. Debemos a actitudes y prejuicios lingüísticos una exposición diáfana de los conceptos y métodos sociolingüísticos que permiten hacer operante el estudio de la lingüística popular. Se trata ante todo del concepto de creencias lingüísticas, evaluativas, cuyos ajustes o desajustes con los hechos lingüísticos conforman, según había propuesto José Pedro Rona, la actitud lingüística del hablante. Particularmente interesantes resultan, por supuesto, los desajustes entre creencias y hechos.
Estos permiten detectar las diferencias que hay entre las creencias profesadas y las creencias reales, auténticas, que constituyen la norma interna del hablante. Esa norma interna es la que realmente determina su conducta lingüística. Por lo general, el análisis sociolingüístico está efectivamente dirigido hacia esa conducta y hacia las creencias o evaluaciones auténticas que no siempre llegan a aflorar de forma consciente, según comenta Borrego. Ahora bien, cuando hablamos de lingüística popular y codificación del español, apuntamos en otra dirección ligeramente diferente, o mejor dicho, complementaria. Entre los dos tipos de variables lingüísticas que dejan al hablante un margen de elección en el momento de elaborar su discurso, William Labov destaca los stereotypes, los estereotipos, es decir, los elementos lingüísticos que son explícitamente evaluados dentro de la comunidad como un tópico que, infundado o no, corre de boca en boca. Si a esto añadimos que los estereotipos en cuanto a creencias explícitas no solo corren de boca en boca, sino también de pluma en pluma, o para ser más conforme con la realidad actual, de teclado en teclado, con esto establecemos la conexión necesaria entre los conceptos de mi charla, ya que por codificación entendemos la formulación explícita de una norma de conducta lingüística. Para dar un ejemplo de la extensión limitada de los conocimientos típicamente populares sobre la norma, Borrego trae a colación una carta al director que el diario El País publicó el día 6 de julio de 1989. Es decir, una carta muy actual en el momento del curso monográfico antes mencionado. La carta, firmada por 4 lectores, reprocha a la redacción del periódico el error manifiesto del dequeísmo al admitir el titular «Estados Unidos informa sin protestar de que China ha expulsado a otros 14 norteamericanos». Un titular en el que Borrego no encuentra nada lingüísticamente anómalo de acuerdo con la norma académica, cuando el verbo informar es con D como se construye. Por pura casualidad, el día mismo de la publicación de la carta, yo había entrevistado en Madrid a Alex Grigelmo, el entonces redactor responsable del Departamento de Edición y Formación de El País, y había tematizado en esa ocasión el supuesto caso de dequeísmo. A Alex le vino muy bien el que yo le facilitara la información bibliográfica con la que supo argumentar ante el defensor del lector José Miguel Larraya el régimen preposicional del verbo informar. Esa defensa se publicó 3 días más tarde en la tribuna dominical El Ombudsman. Para más información, explica el redactor Grigelmo en esta tribuna, los interesados pueden consultar la página 232 del Diccionario de Dudas del lingüista Manuel Seco, la página 130 del Manual del Español Urgente, editado por EFE, o el artículo de Idioma, Pueblo y Pedantes, firmado en este periódico por Agustín García Calvo, catedrático de latín, el 30 de marzo de 1986. Un año más tarde, la tercera edición del libro de estilo del País, la primera que se puso a la venta, acoge en la nomenclatura de su diccionario la entrada informar y explica: la construcción correcta es informar de qué. Le informó de qué vendría. Todo esto les puede parecer a ustedes, a vosotros, una verdad de perogrullo que confirma el adagio de Erasmo, pero no es una perogrullada. Muy al contrario, es el caso prototípico de una cierta forma de cultura idiomática digna, repito, de interés y de análisis. En un artículo muy famoso en Nuestras latitudes germanas,
el lingüista e hispanista Hans Martin Gauger había decretado que el español era una lengua fácil, entre otras cosas porque la comunidad lingüística española era, según él, una comunidad lingüística poco exigente, es decir, una comunidad que no reparaba en niñerías gramaticales como la de saber si habría que decir informar qué o informar de qué. En contraste con esa afirmación, la discusión entre hablantes, periodistas y lingüistas, discusión que en un primer momento puede parecer puramente anecdótica, demuestra que la codificación de lo que Eugenio Coserio llama la lengua ejemplar es el resultado de un diálogo intenso entre varios tipos de actores, especialistas y aficionados a la lengua. La entrada informar del libro de estilo puede servirnos de ejemplo para explicar cómo funciona la construcción discursiva de estereotipos normativos. Esta construcción utiliza el viejo esquema de la correctio retórica non ex sed y, es decir, donde dice debiera decir, esquema elaborado en los diccionarios antibárbaros, cuyo primer ejemplo es para los romanistas el famoso apéndice probi. Obviamente, no pretendo decir que la tradición discursiva del libro de estilo arranque ininterrumpidamente de tan remoto modelo, pero sí se inscribe en este tipo de actuación normativa latino. Para Alex Grigelmo, autor principal del libro de estilo del 90, los modelos inmediatos fueron, evidentemente, los stylebooks estadounidenses y españoles. De ahí la denominación española libro de estilo, calco del inglés. Y los diccionarios de dudas y dificultades, es decir, principalmente el Sheco, cuya primera edición del 61 sí remite al apéndice probi de la antigüedad. La correctio proyecta sobre el eje sintagmático lo que constituye una alternativa en el eje paradigmático. Contiene normalmente dos términos opuestos que se relacionan mediante un elemento evaluador que indica el grado de obligación con el que se recomienda en el eje paradigmático la sustitución del término X por el término Y. Es típico de la lingüística popular proponer correcciones fuertes, inequívocas, tajantes, un poco a la manera de los antónimos complementarios, donde los términos son incompatibles entre sí. En este sentido, informar de qué es correcto e informar qué no lo es. Tertium non datur, una tercera cosa no se da. En el caso de informar, el nuevo y muy reciente libro de estilo, cuyo máximo responsable sigue siendo Alex Grigelmo, no debilita sino refuerza esa estrategia normativa simplificadora al afirmar: en el país se usará la construcción culta española informar de qué, no informar qué. Por tanto, se informa de algo, no se informa algo. Le informó de que vendría y no le informó que vendría. Llama la atención la mención de la norma culta española, cuya procedencia no se explica y cuyo estatus no se define. A mi modo de ver, se trata de una referencia opaca a la nueva gramática de la lengua española, donde se afirma que el complemento preposicional es mayoritario en España, pero el complemento directo en América. El periódico que quiere ser el periódico global, publicado en varias lenguas diferentes, oculta los usos americanos y sigue siendo fiel a las tradiciones idiomáticas del español norteño. Los libros de estilo españoles, que con la excepción del inglés americano no tienen parangón en las demás comunidades lingüísticas de origen europeo, constituyen una forma de codificación que podemos localizar a medio camino entre las codificaciones profesionales de académicos y lingüistas, por una parte, y las ideas lingüísticas de la masa de los hablantes, por otra. En materia de codificación lingüística, el autor del libro de estilo no reivindica la condición de experto, de lingüista, pero sí de aficionado al idioma. Alex Grigelmo así lo dice:
utilizando conocidísimos estereotipos cognitivos en la entrevista que le hice en julio del 89. Dice, cito: "Yo soy de Burgos, que es una ciudad y una zona donde se habla muy bien el castellano. Y bueno, es Castilla. Es la cuna de Castilla, ¿no? Y entonces, pues, quizá por un poco de sentimiento regional o de la tierra, siempre me dolía que no se utilizase bien mi lengua, que además es la lengua de todos los españoles y la de 300 millones de personas, ¿no? Y entonces, quizá por eso, ¿no? Pero yo, de todas formas, no me he sentido nunca lingüista ni experto en la lengua. Me he sentido siempre periodista. He dicho que el fenómeno de los libros de estilo españoles, de los cuales el del país es solo el más llamativo, no tiene parangón en otras comunidades lingüísticas europeas. Por supuesto, hay que preguntarse por qué es esto así. La hipótesis que avanzo en mi cultura idiomática española aventura la doble explicación de que, por una parte, la época de la transición en la segunda mitad de los años 70 y de los años 80 exigía una fundamental renovación democrática del estilo periodístico, y que, por otra parte, a falta de una modernización y adaptación de la codificación académica en aquella época, se sentía la necesidad de llenar el hueco entre un uso vivo rápidamente cambiante y una codificación vetusta. El desfase enorme entre las necesidades lingüísticas de una sociedad moderna y las respuestas de una institución por aquel entonces poco innovadora era evidente. Ahora bien, desde entonces y hasta hoy, la modernización de la codificación lingüística académica ha sido verdaderamente espectacular y produce un dispositivo normativo extraordinario que pone en mano de cuantas clases de usuarios se puedan imaginar la obra de referencia apropiada. Pero hay más. Hasta finales de los años 80, solo una minoría de los académicos podía imaginarse una institución que se encargase de asesorar a los usuarios para resolver dudas y dificultades lingüísticas concretas. Fernando Lázaro Carreter, que en el 89 no quiso entrevistarse conmigo, pero sí contestar a preguntas escritas, me envió una carta oficial diciendo que el usuario de la lengua que el usuario de la lengua solo podía esperar de la academia la orientación de sus diccionarios y de la entonces inexistente gramática, aunque según él debería exigir más. Pero, añadió, soy miembro de la academia y mientras conserve esta condición es en ella donde debo formular mis críticas y plantear mis expectativas. Vosotros sabéis cuánto ha cambiado la situación de una institución que hoy en día está metida en el negocio de la asesoría lingüística con obras impresas, pero que también cuenta con un servicio de consultorio lingüístico, para decir la verdad, no sé cuán eficaz. La media vuelta en política normativa que ha dado la academia, que hasta hace muy poco solo quería tener una misión notarial fedataria, cambia también la situación de la lingüística popular. Hoy en día, la codificación lingüística del libro de estilo y de otros manuales de este tipo entra en competencia real con obras académicas como el Diccionario Panhispánico de Dudas o el Buen Uso del Español. Para ser más exacto, debería decir, por cierto, que son estas obras las que entran en competencia con aquellos, ya que han llegado más tarde al mercado de la asesoría lingüística. Por eso, la codificación popular tiene que posicionarse frente a una codificación académica actual, amplia y de un fuerte impacto público. En muchos casos, los libros de estilo ya no tienen que labrar terrenos lingüísticos incultos que la academia no haya pisado. En muchos casos se trata de confirmar o de criticar la codificación de la más prestigiosa institución lingüística española.
No obstante, es cierto que el libro de estilo se presenta en la nueva introducción firmada por Alex Crigelmo con la modestia que es de buen tono en este tipo de tradición discursiva. Dice el autor: conviene recordar que estamos ante un libro de estilo y que de estilo se habla, no de una norma general para todos los hablantes, sino del criterio que un periódico decide darse a sí mismo de entre varios posibles. No dudo de la buena fe del amigo Alex, pero él y todos los demás sabemos que los lectores del libro de estilo no compran la obra solo para prestarse al juego de controlar si los periodistas respetan sus propias reglas, sino también para aclarar las dudas que surjan en la conducta lingüística de todo el mundo. Todo eso nos lleva a un problema nada fácil de resolver, y este es aclarar en qué nivel de la estructura del lenguaje se sitúa la norma ejemplar. En un trabajo reciente, Carla Amorós y Emilio Prieto han concebido la lengua ejemplar. Ellos prefieren hablar de estándar, yo cito, no como un código, sino como un modo de usar un sistema lingüístico complejo. En este mismo sentido, pero sin ninguna reflexión teórica al respecto, el periodista lego en lingüística dice que procura utilizar bien su lengua. De acuerdo con esta posición, el manual del libro de estilo afirma que está dirigido a que los periodistas hagan un buen uso del castellano. En este contexto tampoco es fortuito que la guía normativa de las academias se titule El buen uso del español. Desde el punto de vista teórico, todo eso me parece muy bien, pero solo a condición de que, basándonos en el modelo de la estructura general del lenguaje cosseriano, no se olvide que la lengua ejemplar no se puede reducir completamente al saber expresivo ejemplar que corresponde al nivel del discurso. Muy al contrario, la norma ejemplar sí supone también una elección de determinados elementos lingüísticos en el nivel de una lengua histórica. Es evidente que el libro de estilo formula, y así lo dice explícitamente, normas de escritura, cuando define como ideal periodístico un estilo que sea claro, conciso, preciso, fluido y fácilmente comprensible. Pero no es más claro el uso de informar con régimen preposicional que el uso de este verbo sin él. Es solo una construcción que goza en España de mayor prestigio social. Por eso se trata, sin lugar a dudas, de una elección en el plano de la lengua, no del discurso. Todo esto hay que tenerlo presente a la hora de analizar la manera en que se construyen los elementos de una norma ejemplar en el libro de estilo. En lo que sigue, me voy a limitar a un análisis muy superficial, por cierto, de la parte más importante, eso sí, del libro de estilo, es decir, su diccionario. Según los conceptos de la metalexicografía, son dos los aspectos que hay que estudiar: la macroestructura o nomenclatura y la microestructura. Limitándonos solo a la letra A, que contiene 245 entradas, podemos distinguir primero dos tipos de artículos fundamentales, a saber, 1, artículos de remisión a otras partes del libro, tal como el manual y la gramática, o también a otros artículos del diccionario mismo, y 2, artículos completos. Al primer tipo pertenecen artículos como a preposición, acentuación, acrónimo o adjetivos por una parte y América del Sur, véase Sudamérica, por otra. Los artículos completos son también de dos tipos: artículos que se refieren a nombres propios y expresiones denominativas, y otros, la mayoría, cuyas entradas son nombres apelativos. Los nombres propios y las expresiones denominativas tienen una importancia evidente en el lenguaje periodístico. El tratamiento normativo sigue las pautas propuestas hace más de 50 años por Salvador de Madariaga en su famosísimo artículo polémico de la revista de Occidente Vamos a Calatayud, en el que disfrazaba el nombre de la ciudad de los bilbilitanos con una ortografía inglesa. Se trata sobre todo
de transliterar con la ortografía española nombres escritos en alfabetos no latinos, pero también de respetar las adaptaciones españolas tradicionales de topónimos europeos, es decir, los exónimos españoles. El ejemplo de transliteración clásico es el nombre de la capital de Sudán, Jartún, donde la transliteración española de la letra Ja, documentada en Corde desde 1899, permite representar el fonema velar fricativo sordo árabe mucho más fielmente que la sustitución inglesa y francesa por la grafía KH, que se realiza normalmente, al menos en inglés, como una velar oclusiva sorda aspirada, K. Sin embargo, la adaptación española también tiene sus límites en el caso de la incongruencia entre la fonética y fonología extranjera y española. En el caso de Jartún se expresa la mim final con la grafía M, pero como la consonante bilabial nasal sonora se encuentra en posición de neutralización, se pronuncia por supuesto como una N. En este caso, la fidelidad gráfica es solo una fidelidad ficticia y se podría defender también, tal como se ha hecho, la transcripción con la grafía N, Jartún pero con N. En todo este aspecto no veo ninguna diferencia fundamental entre el libro de estilo del país y las reglas que establecen las academias sobre la ortografía de los topónimos extranjeros. A mi modo de ver, y desde un punto de vista sociolingüístico, la recomendación académica de que la grafía de estos topónimos se adapte enteramente a la ortografía del español, alterando en la menor medida posible el reflejo de la pronunciación original, sigue un principio lingüístico coherente, pero más importante es el hecho de que sea al mismo tiempo la expresión de una actitud lingüística que recupera, como diría Madariaga, el valor para acuñar con el sello de su espíritu vocablos extranjeros. Es un caso de language pride, de orgullo lingüístico que comparten expertos y legos en lingüística. Si fuera necesario aducir argumentos adicionales, entonces los aportaría el tratamiento de las expresiones denominativas. A este respecto, la lingüística popular del libro de estilo va mucho más allá de la lingüística académica que no se pronuncia sobre el tema, cuando establece, por ejemplo, normas para la adaptación de denominaciones de festividades, con la excepción significativa de las lenguas de España. Por eso hay que escribir en el periódico Día de Acción de Gracias en vez de Thanksgiving Day, pero averri eguna añadiendo la explicación Día de la Patria. Según el mismo principio, la fiesta del 11 de septiembre es la Diada del 11 de septiembre y la del 23 de abril, por no mencionar el día de la entrega del premio Cervantes, es la Diada de Sant Jordi. Estos ejemplos de expresiones denominativas de festividades permiten descubrir, dicho sea de paso, que para los periodistas defensores del español hay lenguas y lenguas de España. Mientras que la festividad vasca se escribe en cursiva, marca que destaca la distancia lingüística entre el español y el vasco, las festividades de la lengua románica hermana se escriben en redonda. De las 245 entradas de la letra A del libro de estilo, 61 son nombres propios o expresiones denominativas y 184 palabras apelativas. Si comparamos la edición actual con la de 1990, observamos que de estos 184 artículos, 69 son completamente nuevos y otros 20 retocados en algún aspecto, lo que significa que en el léxico apelativo solo un poco más de la mitad de las dudas y dificultades normativas se ha quedado sin cambio a lo largo de 25 años. Si restringimos nuestra atención a los artículos nuevos y enmendados, observamos en la ortografía de los préstamos, es el único problema ortográfico que se plantea, que los periodistas se distancian del diccionario de la academia.
En casos como Abertzale, nacionalista radical vasco, o Aizkolari, deportista cortador de troncos, la Academia prefiere la variante castellana, sustituyendo en el primer caso el dígrafo TZ por Z y en el segundo caso la letra K por la C, mientras que el libro de estilo mantiene las grafías vascas. En los dos casos, los periodistas se distancian explícitamente con respecto al discurso académico, porque tratan de respetar las peculiaridades gráficas de una lengua de España. Si se añade que en el caso de Abertzale, el libro de estilo procura explicar, no sé si con éxito, la pronunciación de la africada laminodental vasca, che, la pronunciación del grupo TZ se parece más a la che que a la Z, parece ser un discurso normativo que pretende ser más distinguido, más fino que el de la Academia. Esta impresión la confirma la solución de otro problema ortográfico, el de la palabra albatros. Para la Academia solo existe la palabra castellanizada albatros con una sola S, palabra polisémica que se refiere al ave marina y a una jugada de golf. Para el libro de estilo hay dos palabras homonímicas y al mismo tiempo heterográficas, puesto que la palabra que designa al ave marina se escribe en redonda y con una sola S, mientras que la otra, que se refiere al deporte, se escribe en cursiva y con dos S. Es una manera de decir, en este caso somos más precisos que la Academia, manejamos la herramienta de la lengua con más cuidado que las señoras y los señores de la docta casa. Pasemos a la morfología flexiva de las palabras autóctonas, donde el tratamiento de varios problemas clásicos, ampliamente discutidos en las cartas al director durante muchos años, confirma el análisis que acabamos de hacer. Por supuesto, hay casos en los que el libro de estilo acepta la autoridad de la codificación académica que se sigue como si se tratase no de la descripción de usos sociales que evolucionan paulatinamente, sino de un código administrativo o jurídico donde las reglas cambian de un día para otro. Así se dice, por ejemplo, que abolir ya no es considerado verbo defectivo desde 2005. Por lo que pueden emplearse todas sus formas como verbo regular, abolo, aboles, abole, etc. Como si fuera una noticia, se afirma de manera análoga que el verbo agredir ya no es defectivo según la Real Academia Española. Por tanto, se pueden emplear todas sus formas. Pero en otros casos, el libro de estilo se distancia de la codificación académica. Para los sustantivos y en el terreno cambiante y por eso inseguro de la moción genérica, los periodistas mantienen generalmente el género común en casos donde el nuevo diccionario y la nueva gramática registran cambios debidos a pautas analógicas. El libro de estilo prescribe la aprendiz, mientras que la nueva codificación académica no solo documenta empleos cultos de la aprendiza, sino que emplea en su propio discurso explicativo esta forma cuando dice, cito, se documenta también el femenino oficiala, que en el español europeo se utiliza sobre todo aplicado a ciertas aprendizas de categoría media, muy a menudo peluqueras. Hay también un apartado en el capítulo sobre las normas gramaticales, donde el libro de estilo marca de manera general su oposición a la postura más abierta de la Academia. En cuanto a la gramática del verbo, el libro de estilo se refiere sobre todo a la estructura argumental y al régimen preposicional. Ya lo hemos visto con el verbo informar de que y podríamos aducir muchos ejemplos más. En el caso de advertir, el ejemplo más desarrollado del libro de estilo, la alternancia entre los regímenes con preposición y sin ella permite distinguir varias acepciones diferentes desde percibir, Amalia advirtió que la noticia no era buena, y avisar, Amalia advirtió de que la noticia no era buena, hasta cominar, le advirtió que no le gritase, y aconsejar, le advirtió que no fuera ese día.
Es el caso más llamativo en el que los periodistas defienden una norma más rígida que la académica en aras no de una norma idiomática, sino estilística. El estilo del periódico, dice el libro de estilo, tiende a eliminar las posibles dudas del lector, pues no se considera igual, advirtió de que llegaba una tormenta, avisó, que advirtió que llegaba una tormenta, percibió. No es que la academia permita suprimir la preposición en ciertos casos, como afirma el libro de estilo, sino que describe el hecho de que el sentido avisar se construya en América sin preposición, un uso tampoco desconocido en España. Otro ejemplo que permite detectar diferencias sutiles entre el periódico y las academias es el verbo abogar. Se dice en el libro de estilo que el verbo se construye siempre con un complemento precedido por la preposición por. Así lo dice también el Diccionario del Español Actual de Manuel Seco, cuando precisa que el contorno de abogar, hablar en favor de algo o de alguien, se construye con por o en favor de. Si la nueva gramática de las academias no dice otra cosa, aboga por el mismo análisis, el discurso académico conoce también otros usos cuando emplea el verbo de esta manera. Aboga en esa dirección la alternancia entre de nosotros y nuestro, una foto de nosotros, una foto nuestra. Después de la morfología y de la sintaxis, hablemos del contacto lingüístico. Para los periodistas, el fenómeno del préstamo integral o parcial es sentido como un mero problema de traducción. El libro de estilo da la impresión de que el préstamo no existiría si los periodistas fuesen expertos en traducción. Enfocado de esta manera, acoso laboral es, como escribe el libro de estilo, una traducción adecuada para el anglicismo mobbing. Se rechaza airbag, palabra que aparece en el DRAE como españolismo, y se quiere limitar su uso a citas textuales. Como soluciones de recambio se discuten las traducciones bolsa de aire, es la solución alternativa que ofrece la academia, peto de seguridad y globo de seguridad, expresión esta última que se considera más apropiada para el país. Cuanto menos conforme con la fonología y morfología españolas, tanto más fuerte es el rechazo de la palabra prestada de otro idioma. Por otra parte, si existe o se puede crear una palabra española que tenga una morfología análoga a la palabra de origen, es como sabemos el caso de muchos latinismos ingleses, se acepta como traducción. Es el caso de auditar y auditoría, pero también del término informático aplicación, que curiosamente no se discute como un caso de calco semántico, aunque la palabra haya existido en español antes de que se enriqueciera su polisemia con la nueva significación tecnológica. Por lo general, en contra de este ejemplo, la lingüística popular rechaza el enriquecimiento polisémico cuando es el resultado de un calco semántico. Este fenómeno se presenta también en términos traductológicos y a este respecto se puede encontrar en el libro de estilo Nueva Entrada, Falso Amigo, como concepto explicativo y analítico. De acuerdo con esta línea de pensamiento lingüístico, se rechazan el significado inglés repentino, precipitado del adjetivo abrupto, áspero, rudo, de difícil acceso, o los sentidos prevenir, predecir, prever del verbo anticipar. El libro de estilo no se da cuenta de que una traducción recomendada como acoso laboral también termina por ser un calco semántico cuando se acepte, y es lo que propone el libro, la elipsis acoso, si queda claro por el contexto. Lo mismo acontece con globo de seguridad, cuando se propone usar solamente globo si el contexto lo permite. Todo eso demuestra que la lingüística popular tiene una idea algo simplista del contacto lingüístico y de los efectos que produce. Desde una perspectiva sociolingüística, el tratamiento de los préstamos es otro ejemplo de lo que llamamos orgullo lingüístico.
Desde el punto de vista de la semántica, el calco semántico es solo un caso particular de la polisemia de las unidades léxicas. El libro de estilo tiene grandes dificultades para integrar nuevas acepciones, inclusive en el caso de la semántica, digamos, autóctona. Las admite, pero no siempre, cuando tienen el marchamo académico, por ejemplo, abordar, subir a un medio de transporte, o abortar, hacer fracasar, interrumpir, frustrar algo. Por otra parte, la entrada abatir advierte de que significa derribar, derrocar o echar por tierra, pero no es sinónimo de matar o asesinar. Aun cuando esto es cierto, eso no impide que abatir desarrolle por vía metonímica la acepción correspondiente. Así lo describe, por ejemplo, el Diccionario del Español Actual, cuando define la relación semántica entre derribar y matar en términos de acepción y de subacepción. En este, como en muchos otros casos, a la lingüística popular le falta imaginación para describir evoluciones semánticas. La palabra abrumador, dice el libro de estilo, no implica cantidad, sino precisión. Pruebas abrumadoras no son pruebas masivas o abundantes, sino agobiantes o preocupantes. La explicación refleja la posición del diccionario de la Academia y en este caso también del diccionario del español actual. El diccionario Redes podría enseñarles a los periodistas codificadores de qué manera se pasa de la combinación de abrumador con sustantivos que denotan poder, preponderancia, control, a otros que designan cantidades, así como otras nociones mensurables o inherentemente cuantitativas. Es otro caso de metonimia en el que una abrumadora cantidad de información pasa del significado agobiante a masivo de una noción de peso a otra de cantidad. Con este ejemplo entramos en el campo de las colocaciones, en el que las interacciones semánticas de las palabras implicadas son mucho más sutiles de lo que el libro de estilo quiere o puede admitir. Baste un último ejemplo para terminar. Dice el Código Lingüístico de El País que el verbo acarrear solo se emplea con complementos negativos, desgracias, problemas, etc. Esta descripción se corresponde, una vez más, con la definición del diccionario académico. Sin embargo, la realidad del uso vivo, tal como lo describe Redes, demuestra que el verbo admite complementos positivos, beneficios, ventajas, que hacen pensar en un cambio semántico del verbo, cambio que anula las restricciones de la selección léxica del complemento. Resumamos. En el libro de estilo del país, que se ha tomado aquí como muestra de la lingüística popular, como muestra típica de asesoría lingüística en materia normativa, hay un contraste evidente entre un esfuerzo para inventariar el mundo actual, así se explica como ejemplo más ilustrativo la lista impresionante de neologismos informáticos, y una concepción muy conservadora para enfocar el problema de la norma ejemplar. Cuanto más cambia el mundo, tanto menos toquemos a la lengua, podría ser el lema de los periodistas legos en lingüística. A falta de una comprensión seria de lo que es la creatividad como mecanismo fundamental del lenguaje, la norma ejemplar se reduce de esa manera a un mosaico impresionante, eso sí, de estereotipos que constituyen el capital lingüístico que se invierte en la construcción del prestigio social. Se trata de un hecho social y desde el punto de vista sociolingüístico hay que describirlo como tal. Otra cosa es, por supuesto, la valoración de este hecho social. No quiero poner en entredicho la utilidad del libro de estilo en muchos aspectos, pero sí abogar por una mayor educación lingüística que explique la construcción del discurso lingüístico no como la aplicación y observación rígidas de unas reglas fijas, sino como una actividad creadora. Para eso están los lingüistas y también los lingüistas de la academia, al menos los de la nueva gramática, que en este aspecto se critica más de lo que merece. Muchas gracias.